versículo 17. Amén. Listo. Dice la Biblia: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Amén. Pues no sé si haya personas siguiéndonos en internet, y pues un saludo para los que nos siguen. Y sería, el título hoy lo llamé fue Nuevas Criaturas. Lo que nos dice acá la Biblia, nos está diciendo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. ¿Cierto? Entonces, si dice que algo está hecho nuevo, ¿qué quiere decir? Que había algo viejo que tuvo que ser cambiado, ¿cierto? Que había algo que tenía que ser roto y ser totalmente transformado. Y algo que es nuevo no puede funcionar de la misma manera que como cuando era viejo. O sea, quiere decir que si nosotros todos estamos reconciliados con Dios y nos hemos arrepentido de nuestro pecado, no podemos seguir viviendo de la misma manera en que vivíamos antes de conocerlo a Él. Quiere decir que no podemos hablar de la misma manera, quiere decir que no podemos pensar de la misma manera, quiere decir que no podemos ver las cosas como las veíamos antes. Es más, no podemos seguir viendo televisión, los mismos programas que veíamos antes de conocer a Dios, ¿cierto? En el versículo 18 dice, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto nos habla de lo que les hablaba ahorita del libro de Salmos, que dice que Dios está airado todos los días. Entonces, ¿qué está diciendo? Que nosotros a la gente le tenemos que presentar cuál es la vida delante de Dios, cuál es su condición, cuál es nuestra condición delante de Dios, cuál es nuestra condición delante antes de conocerle y después de conocerle. Yo no le puedo presentar a la gente a Dios como normalmente ahora se lo presentan, y solamente por querer llenar iglesias, por querer llenar sillas, por querer llenar sus bolsillos de dinero, porque eso es lo que estamos viendo hoy en día, ¿cierto? Lo que tenemos que presentarle es el evangelio como tal, y cuál es la condición del hombre delante de Dios. Decirle que si no nos arrepentimos, tenemos una eternidad en el infierno sin Cristo. Pero Dios es misericordioso, y que nos arrepentimos, tendremos una eternidad con Él en el cielo. Y eso es lo que le tenemos que presentar hoy en día a la gente. Eso es lo que nosotros tenemos que entender también. Tenemos que saber que si nosotros estamos reconciliados con Dios, no podemos vivir de la misma manera en que vive el resto del mundo. No podemos pretender que las cosas con Dios empiecen a salir bien si nosotros estamos tratando de vivir una manera antigua, a la manera vieja, ¿cierto? Y con esto pienso que yo sé que Dios tiene grandes cosas para esta iglesia, y mi oración era: Señor, yo quiero empezar a ver el poder de tu Espíritu durando sobre la iglesia, Señor. Yo quiero ver una congregación llena, yo quiero ver cosas que pasen acá en la iglesia como pasaban en los principios de la iglesia, que el Espíritu Santo era derramado de una manera tal que la gente se arrepentía, la gente tan pronto reconocía su condición delante de Dios, les decían que Jesús era Dios y cuál era su condición, y la gente veía agua y les decía: mira, ahí hay agua, ¿qué impides que sea bautizado? Y la gente se bautizaba de una vez, ¿cierto? Uno no esperaba que pasaran 2, 3, 4 años, 5 años hasta que la persona diga: ay, no, ahora sí estoy medio seguro, me voy a bautizar. Yo creo que eso no puede existir. Si uno conoce su condición delante de Dios de pecador, en el momento que si usted tiene ese encuentro personal con Jesús, su vida va a ser transformada, y su anhelo va a quererse reconciliar y hacer todo lo que está a su alcance para llegar a tener esa reconciliación con Dios, tener esa relación con Dios como debe ser. Entonces, esa es una de mis oraciones con Dios: Señor, yo quiero empezar a ver eso, yo quiero empezar a ver un avivamiento, y no un avivamiento porque uno ve: ay, la iglesia está súper llena. Eso no me da una garantía que haya un avivamiento dentro de la iglesia.
Un avivamiento, lo que más la garantía es que si este lugar está lleno de discotecas y empieza a haber un avivamiento en este lugar, lo primero que va a empezar a suceder es que esas tiendas van a empezar a ser cerradas. Los prostíbulos empiezan a ser cerrados. Los vendedores de droga tendrán que buscar otro oficio porque ya no habrán drogadictos que le compren. Los alcohólicos tendrán que llegar a los pies de Dios. Las tiendas tendrán que cerrar o dedicarse a vender solo galletas porque ya no tendrán que vender alcohol. Y eso es un verdadero avivamiento. No es una iglesia llena. Eso no es una garantía de que haya un avivamiento. Cuando hay un avivamiento hay una transformación real de Dios. Hay un cambio. Y esa es una de mis oraciones y yo creo que esa era la oración de la señorita cuando llegó a Colombia. Y alguna vez les compartía, leí el libro de ella, las cosas que ella tuvo que pasar por causa del Evangelio, pero también Dios cómo la respaldaba a esa mujer. No sé cuánto la conocieron, yo realmente no la conocí, solamente escuché algunas cosas de ella y pude leer el libro, pero me asombraba eso. Me asombra ver el poder de Dios respaldando a una persona. Y estoy seguro que Dios aprobaba lo que ella hacía, porque lo que leía en ese libro ella hacía lo que nos dicta la palabra. Dictar el evangelio como es, hablarle a la gente realmente lo que es. Y eso es a lo que somos llamados. Nosotros no fuimos llamados a decirle a la gente, a darle solo abrazos y decirle, muchas veces yo a mis amigos en el trabajo los molesto con el pecado, pero después me voy y después me quedo pensando, digo, tal vez lo debo tomar más en serio y lo debo tomar más en serio, porque es que si ellos no se arrepienten, se van a perder. Y cuando empiezo a pensar así, muchas veces mi corazón se quebranta de pensar, bueno, ¿cuántas personas desde que estoy allá donde estoy trabajando han sido transformadas? ¿Cuántas personas se han reconciliado con Dios? Y yo creo que eso debe ser nuestro primer anhelo. Saber que donde estemos podamos presentar a Cristo, que la gente se empiece a enamorar de Cristo, pero de la manera correcta. No se empiecen a enamorar de Dios de maneras incorrectas. Es cierto, Dios puede hacer milagros, Dios puede cambiar cosas, pero muchas veces no le presentan a Jesús que, Jesús te va a sanar, Jesús te va a liberar. Bueno, sí sé que Dios libera a los cautivos, eso sí estoy 100% seguro. La enfermedad sí es algo distinto. ¿Qué pasaría si hay alguien enfermo en este lugar? Yo le diga, Dios te quiere sanar y ore por esa persona y no se sana. ¿Cuál creen que sería la reacción de esa persona? ¿Y quién sería el mentiroso, Dios o nosotros por decir lo que no es? Nosotros debemos aprender también que cuando oramos por una persona, por una sanidad, debemos preguntarle a Dios y que sea el Espíritu Santo que nos diga qué es lo que va a hacer. En el libro de Hechos, en los libros que escribe Pablo, varias veces leía que Pablo, antes de orar por un enfermo, decía que se arrodillaba y oraba. Y después dice que puesto de pie ponía sus manos sobre la persona y la persona era sana. Y era la manera en que él estaba seguro que Dios le está diciendo, toca a esa persona. Y hay otras maneras en las que Dios puede obrar también, que yo puedo estar predicando y Dios empieza a mover en sanidad. Pero no es por lo que yo quiero, es por lo que Dios quiere. Pero es el tipo de evangelio que debemos empezar a presentarle a la gente. El evangelio de la salvación. El evangelio de la salvación, y estoy seguro que mirando estos tres versículos que nos dice que Dios nos está reconciliando, el versículo 19 dice que Dios está en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, en encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todos somos reconciliadores si hemos aceptado a Cristo, ¿cierto? Y como reconciliadores tenemos que llevarle la palabra de verdad. ¿Y qué significa esa reconciliación? Tenemos que acercar a Dios a las personas, tenemos que acercar el hombre a Dios. Tenemos que vuelvan a ser uno solo, como era antes en el huerto de Edén, donde el hombre podía caminar al lado de Dios y podía hablar. Eso es lo que tenemos que presentarle a la gente. Que si no nos reconciliamos delante de Dios, no va a pasar. No va a pasar que Dios por misericordia muchas veces responde las oraciones, responde las peticiones de personas que no se han convertido, pero es la misericordia de Dios. Pero eso no quiere decir que Dios vive contento con lo que haga uno, o con lo que hagan con los que no están convertidos, o con lo que hacen los que estamos convertidos. No quiere decir que Dios, dice Farid, decía una vez, el que Dios me respalde no significa que Dios me esté aprobando, ¿cierto? Y eso son cosas muy distintas. Dios me puede respaldar,
y ni siquiera es a mí. Dios respalda su palabra, pero no quiere decir que Dios apruebe la manera de vivir que uno está llevando, tal vez. Y hay tres aspectos de nuestra vida que van a ser transformados después de que nosotros somos hechos nuevas criaturas. Abramos nuestra Biblia en Mateo capítulo 6. Capítulo 6, versículo 22 y 23. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Una de las cosas que tiene que ser transformadas en la vida de un creyente es su manera de ver, ¿cierto? Por eso les decía ahorita, nosotros no podemos seguir viendo las cosas como las ve el resto del mundo. Nosotros no podemos seguir viendo las cosas que ve el mundo. Y eso quiero decir en los programas que muchas veces uno ve. No quiero herir a nadie, pero no sé muchas veces qué hace un cristiano sentado delante del televisor perdiendo el tiempo viendo novelas. Si vemos las novelas de acá, las últimas no es que brinden nada bueno, todas, o está la muchacha que es una prepago, el traficante que la va a conquistar, el homosexual que ya no hace falta. Y la gente que empieza a ver esto llega un momento en que está tan acostumbrado a ver esto en su mente que ya al salir afuera lo empieza a ver normal. Años atrás, cuando salía una novela o algo así, alguien salía sin camiseta, eso era escándalo, ¿cierto? Hoy en día la televisión, ¿qué muestra? Entre menos ropa, más muestra, más vende, ¿cierto? Y si tiene más ropa, menos vende, ¿cierto? ¿Qué es lo que le muestran normalmente a los hombres? Siempre es una mujer en bikini o sin él, y los hombres detrás de eso. A las mujeres también, pues últimamente se ven más también hombres con tremendos cuerpos. Las mujeres, uy, eso es una, las muchachas compartiendo, le regalo esto y todas, uy, Dios mío. Y eso quiere decir que nosotros no podemos ver de la misma manera que antes. Es más, en un negocio, en cuestiones de fe, nosotros ya no podemos ver las cosas con los ojos del cuerpo. Nosotros tenemos que empezar a ver las cosas con los ojos espirituales. Y eso ya me empieza a ver todo distinto, ¿cierto? Normalmente si yo voy a hacer un negocio y yo veo que va a haber mucha plata de por medio, pues yo voy a decir que sí, ¿cierto? Pero si yo lo empiezo a ver espiritualmente y veo que con la persona que va a hacer el negocio no es creyente, ¿cuál sería la decisión normalmente de la persona? No hacerlo, ¿cierto? No hacerlo. No hacerlo. Si lo vamos a hacer, empecemos a orar que primero esa persona sea tocada por Dios y sea su vida rendida delante de Dios, ¿cierto? Pero muchas veces nos apresuramos a hacer ese negocio sin preguntarle a Dios y luego estamos preguntando, ay Dios, ¿por qué pasa esto? Ay Dios, sácame esto. Pero las cosas las debimos ver antes con nuestros ojos espirituales, haberlos visto de una manera distinta. Es más, si nosotros en medio de una prueba, en medio de una enfermedad, empezamos a ver las cosas como enfermedad, normalmente nos vamos a deprimir, nos vamos a sentir mal, si Dios no lo quiere sanar, vamos a empezar a llorar o tal vez a criticar a Dios, ¿por qué tú no lo sanas, cierto? Pero si empezamos a ver las cosas con ojos espirituales, sabemos que Dios está trabajando en eso, Dios está haciendo algo en esa persona, Dios está haciendo algo en la familia. Hace poco pasó que un primo al que yo quería mucho, él se enfermó y le dio un cáncer y más o menos duró 4 meses con el cáncer y él falleció. Y yo lloraba porque lo quería mucho, era un primo con el que crecí, casi que éramos como hermanos. Y yo lloraba por no haberlo visto. Pude hablar con él, compartirle de Dios antes de que él muriera, pero no pude ver físicamente antes de que falleciera. Eso me dolía mucho. Pero cuando empecé a preguntarle a mi tía que cómo había sido los últimos días antes de que él muriera, me dijo, no, pues él antes de que estuviera enfermo, él siempre le compartían de Dios y vivía discutiendo. Ah, esos cristianos que no sé qué. Pero en los últimos días que él estaba enfermo, él
le empezaron a compartir la palabra, me decían que él hizo 2 veces la oración de fe, le leían la palabra y decía amén, la escuchaba. La vez que yo hablé con él por teléfono le hablaba de Dios y me decía, sí, sí, es cierto, las cosas. Me decía mi tía en una de esas, me decía, él dijo a lo último que apenas estuviera bien, que él tanto que peleó con la religión, pero que apenas él estuviera, él iba a empezar a ser cristiano y que iba a resultar ser cristiano. Cuando me decía eso, mi espíritu como que se empezó a calmar de saber, por lo menos sé que se está reconciliando con Dios. Y eso me daba alegría. Y hablaba con mi tía ya el día que yo fui a visitarlo, eso fue un viernes, no lo pude ver, llegué a la casa como a las 9 de la noche, como a la 1 de la mañana del sábado me llamaron a decirme que él había fallecido. Entonces me fui para el lugar a verlo y pues antes de irme lo que hice fue arrodillarme y empezar a orar. Yo le decía, Señor, darme fortaleza porque no es un momento fácil. Y era empezar a verlo, era llegar a verlo ahí. Cuando llegué estaba mi papá, estaba mi primo, otro primo y la mamá están alrededor de él. Y pues en medio de mí el espíritu, o no sé si era la carne, me decía, ore, ¿quién quita que se ha resucitado? Y me di cuenta que no tengo el poder de resurrección de muertos. Sí oré, pero no igual, Señor, tienes que levantarlo porque donde no se levante después, la gente va a decir que uno está loco, ¿cierto? Pero sí oré y dije, Señor, que se haga tu voluntad. Pero mi oración era, Señor, dale fortaleza a mi familia. Dale fortaleza. Y mi primo, el otro que no conoce, él en ciertas conversaciones decía, pues uno no sabe por qué Dios hizo esto, quién sabe qué lo estaba guardando de más adelante. Y en medio de todo me decía, Miguel, es que en medio de que es un momento duro, hay como que cierta paz. Y yo le decía, Señor, gracias, gracias, gracias porque sé que es una manera que ellos tal vez tengan para conocerte. Y ahora lo que me queda es orar y decirle, Señor, quita el velo que ellos tienen. Quita ese velo y realmente permite que ellos te conozcan como tal vez te conoció mi primo. Y si leo la palabra, sé que Dios es fiel y puedo decir que me voy a encontrar con Él en el cielo. ¿Cierto? Y se trata de empezar a ver las cosas diferentes. Se trata de que veamos el problema no como un problema, sino un paso más que me va a hacer madurar hacia Dios. ¿Cierto? Es ver las cosas, decir si estoy pasando una necesidad, Dios me está formando para algo. Si económicamente me está faltando algo, Dios me está formando, Dios me está moldeando. Tal vez yo necesito eso porque de pronto más adelante Dios me va a bendecir de tal manera que si no tengo los ojos puestos en Él, me voy a apartar. O tal vez el dinero es el punto que me está quebrando mi relación con Dios. Y cuando Dios empieza a trabajar, Dios tiene que romper eso. Dios tiene que quitar lo que está haciendo interrupción delante de Él. Porque Dios tiene escogidos. Y Dios cuando tiene a alguien escogido no va a permitir que nada lo arrebate. Pero es decisión nuestra también decir que si nosotros sabemos que somos escogidos, caminar para Él. Ver las cosas como Él las ve. Hablaba con un amigo esta semana en la embajada y estábamos hablando del Evangelio. Yo le decía, una de las maneras que uno normalmente le presenta a la gente, a Dios, es a Cristo, todo eso, pero la gente que no cree, los que son sociólogos, teólogos, todo esto que no empiezan a creer, hay una manera muy fácil de usted mostrarle que Dios existe. Y es muéstrele el pueblo de Israel. Muéstrele el pueblo de Israel. Antes de la Segunda Guerra Mundial, el pueblo de Israel ya había sido desalojado muchos años antes, ¿cierto? Y todos los judíos están esparcidos por todo el mundo. Pero en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, la ONU declara a Israel como una nación. Y dice que todos los judíos empezaron otra vez a reunirse en el pueblo de Israel. Y hay una palabra del Antiguo Testamento que dice que Dios iba a restaurar al pueblo de Israel en un solo día y que después nunca lo iban a sacar. Como 6 años después de que este pueblo fue restablecido, hubo una guerra que se reunieron 4 países contra Israel, era Siria, Egipto, creo que es el Líbano y otro país. Estos 4 países decidieron atacar al pueblo de Israel. Y dice que el pueblo de Israel tenía como 190 aviones, entre los otros 4 países reunían 950 aviones, soldados, los israelitas creo que reunían como 180,000 soldados con las reservas y los otros reunían como 800,000 soldados. Entonces, si vemos estas cosas humanamente, ¿qué va a hacer uno con 190 aviones contra 980? No podría hacer nada, ¿cierto? Pero había una palabra ya decretada
Y yo sé que los israelitas lo sabían, que después de que Dios los iba a restablecer, nadie los iba a sacar de ese lugar. Y así fue. Esa guerra duró solamente 6 días y se llama la Guerra de los 6 días. La OTAN le tuvo que decir a Israel que parara ya porque yo no sé cuántos muertos ya llevan. Los israelitas creo que tuvieron 777 muertos y los otros como 400.000 bajas. Y si Dios permite, Israel acaba con esas 4 naciones. Y sé que esos hombres estaban viendo las cosas distintas. Los israelitas veían las cosas como las ve Dios. Y así nosotros las tenemos que aprender a ver. Saber que si hay una crisis económica, pero Dios me ha dado una palabra, Dios la va a cumplir. No pensemos, es que el mundo está en crisis y no hay plata. No, es que el dueño de la hora y plata es Dios. Si Dios te lo dijo, Dios lo va a cumplir. Lo que debemos estar seguros es de saber que vimos a Dios y fue Dios mismo quien nos lo dijo. Dios cumplirá su promesa. Dios no se equivoca con lo que dice. Pero también pidámosle a Dios que sea en el tiempo de Él y no en nuestro tiempo. En el tiempo de Dios es perfecto. Si nosotros nos adelantamos, nos vamos a equivocar. Pero si esperamos el tiempo de Dios, van a salir las cosas bien. Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Dios sabe hacer las cosas totalmente bien. Dios apareja todas las cosas que se están oponiendo. Dios permite que las puertas sean abiertas y todo, y Dios empieza a actuar cuando esperamos su tiempo. Entonces veamos las cosas como las ve Dios. Eso nos va a transformar. Enseñémosle al mundo también cómo Dios ve las cosas. Muchas veces nosotros como cristianos hablamos como lo habla el mundo. Es que el mundo está en crisis, a mí ya también me pegó la crisis, ¿cierto? Y eso no lo debería hablar Dios. Los hijos de Dios no deberían hablar de esta manera. Nosotros debemos hablar lo que vemos en el reino de los cielos, y eso nos dice Jesús. Dice que Él hacía las cosas que Él veía hacer a su Padre. Entonces nosotros debemos hacer las cosas que debemos hacer a Jesús, ¿cierto? Debemos comportarnos de la manera en que vemos a Jesús. Como Jesús se comportaba. ¿Y cómo voy a ver a Jesús? Uno, en oración. Y lo otro, le damos su palabra y Él nos dice cómo era Jesús, cómo era su manera de caminar, cómo era su manera de oración, cómo era su manera de comer. Y eso empieza, si empezamos a ver eso, va a empezar a hacer nuestra vida transformada, ¿cierto? Nuestros ojos van a ser transformados y como tal lo que vemos va a empezar a tomar un efecto en nuestras vidas. Si normalmente nosotros estamos viendo sensualidad, ¿qué vamos a transmitir? Sensualidad. Debemos pretender, si vemos los casos de, yo siempre soy todo sádico de los, no sé, los violadores y todo eso, son personas que sufrieron mucho y son personas que desde pequeños vieron cosas muy fuertes, ¿cierto? Y ellos tienden con el tiempo a empezar a transmitir lo que ellos vieron. ¿Cuáles son los casos particulares de esto? Son personas que recibieron amor de alguien. Y muchas veces uno escucha a esas personas, no, yo soy distinto, aunque debería ser lo peor porque a mí me pasó esto y esto, fue porque tal vez un cristiano se acercó y me demostró amor. Entonces se trata que nosotros mostremos a Jesús, mostremos su amor, mostremos todo lo que Él tiene para la humanidad, pero mostremos también que así como Dios tiene amor, también va a tener un día de juicio para el que no se acerca a Él. Eso le hemos mostrado a la gente y también siempre lo tenemos que ver nosotros. ¿Y cómo lo vemos? Todos los días allá en la cruz del Calvario. Es todos los días. Si vemos allá en Juan capítulo 6, versículo 60, no la busquemos, nos está hablando. Antes de eso, Jesús le empieza a hablar a los judíos que él era el pan de vida, ¿cierto? Que él era el agua de vida. Entonces muchos lo seguían y empiezan como a hablar con Dios que qué significaba esta palabra. Dice que muchos de los que seguían, dice que esto es una palabra fuerte y muchos dejaron de seguirlo. Y Jesús le dice a los discípulos, ¿acaso ustedes también se quieren ir? ¿Acaso ustedes también se quieren ir? Eso no quiere decir que el Evangelio, si lo mostramos como es, el Evangelio no es fácil. El Evangelio no es como lo están mostrando hoy en día. Hace poco hablaba con una persona que un día decía que necesitaba de Dios y le empezamos a compartir de Jesús
Y después me contaba que empezó a tener muchos ataques, mucho eso, y un día la pregunta él fue, dijo, Miguel, es que meterse con Jesús, ¿es tan serio? Y yo lo que le dije, sí, meterse con Jesús es tan serio, porque es que uno se está metiendo con el que creó todo, con el que creó la tierra, con el que creó los cielos, con el que nos hizo nuevas criaturas. Eso implica meterse con Jesús, es algo totalmente serio, es algo que nos demanda la totalidad de nuestro tiempo, es la totalidad de nuestra mente. Nosotros no podemos decir que tenemos 50% para el mundo y 50% para Jesús. Y eso lo va a ver el mundo. Si uno tiene 50% para Jesús y 50% para el mundo, normalmente, y estoy seguro que la gente va a ver su 50% del mundo. Y su 50% de Jesús no lo van a ver. Esto quiere decir que nuestras vidas deben estar llenas de Jesús al 100%. Y que la manera en que vemos las cosas tienen que ser como Él las ve. Y eso es para nosotros y eso es para que se lo mostremos a los demás también. Y cuando hablemos de Jesús, mostremos esto a la gente. Para ir avanzando, otra de las cosas que van a ser cambiadas en nuestras vidas es nuestra lengua, es nuestra manera de hablar, porque no vamos a la palabra de Dios en Santiago, capítulo 3. Bueno, este sí es largo, pero bueno, no me voy a extender, les voy a hacer un poco el resumen, si quieres pues lo leen en su casa. Y dice en Santiago 3, dice la lengua, yo me enfoqué en el versículo 3, y dice, aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirijamos así todo su cuerpo. No, perdón, me vuelvo un versículo. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. ¿Qué estamos viendo acá? Normalmente esto nos está diciendo que todos pecamos, ¿cierto? Que todos ofendemos a otros con nuestra palabra. Pero el hombre que aprende a dominar su lengua, aprende a dominar todo su cuerpo. ¿Y cómo es la manera en que podemos aprender a dominar nuestra lengua? Solamente por Dios, solamente por el Espíritu Santo de nuestra vida que podemos empezar a refrenar nuestra lengua. Es donde nuestra lengua empieza a ser refrenada y no empezamos a hablar como los demás lo hacen, como los demás que no conocen a Dios. ¿Cierto? El problema dentro de la iglesia es que no es que la gente hable, el problema es que estamos hablando de gente santa, hijos de Dios que están hablando de los demás. O sea, nos quiere decir que estamos hablando como lo está haciendo el resto del mundo. Y nos está diciendo acá la Biblia que el que aprende a dominar su lengua aprende a dominar su cuerpo, ¿cierto? Y que es varón perfecto. Pero esto no lo vamos a conseguir por nosotros mismos, solamente lo podemos conseguir por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Acá en este capítulo nos habla que igual que como en un barco, que es una nave súper grande y es manejada solamente por un pequeño timón, y el que lleva el timón la lleva para donde quiere, ¿cierto? Así mismo tiene que ser nuestra vida. Si nuestra lengua es dominada por el Espíritu Santo, nuestra lengua va a ir en dirección, nuestra palabra va a ir enfocada hacia donde la quiere que la lleve el Espíritu Santo, ¿cierto? Esa palabra de sanidad, esa palabra de liberación, esa palabra de amor, esa palabra de sustento, esa palabra de fortaleza, va a ser dirigida hacia donde Dios quiere que la lleve. Pero si mi lengua está siendo dirigida por mí yo, por mí mismo, ¿qué va a pasar? Va a empezar a hablar normalmente de mi hermano, va a empezar a hablar mal de mi hermano, creo que es en Mateo que habla de que aquel que llame fato o inicuo a su hermano es digno de maldiciones, ¿qué dice? Es es digno de castigo. Y ese normalmente es el yo, ¿cierto? El que le gusta hablar de mi prójimo, el que le gusta levantar su lengua contra Dios, el que le gusta normalmente hablar a la ligera y después decir, guay, ¿yo qué dije? Dios mío, perdóname, ¿cierto? Muchas veces en las parejas casadas que la persona suelta una palabra y hiere a su cónyuge. ¿Qué quiere decir? ¿Que fue guiado por el Espíritu Santo si hirió a su cónyuge? ¿O fue guiado por su propio ser que hirió a la persona que dice amar? ¿Cierto? Muchas veces un padre, si está de mal genio también, ¿cuántas veces dirige
palabras de maldición, palabras de atadura sobre sus hijos porque tuvo un momento malo en la empresa, ¿cierto? Y esto no debería ser así. No debería ser así. Si estamos hablando de nuevas criaturas, nuestra lengua tiene que ser totalmente dirigida por el Espíritu Santo, por nadie más. Y si en algún momento estamos con tanta ira que tenemos que guardar silencio, lo vamos a hacer porque lo que el Espíritu Santo nos está diciendo que es mejor que guardemos silencio y no que iramos las personas. O tal vez que lleguemos a levantar nuestra boca para maldecir a Dios mismo. Porque eso pasa. Eso pasa. Y debemos aprender a pedirle a Dios que refrene nuestra boca, refrene nuestra lengua. Y que realmente podemos hablar lo que Él tiene. ¿Cierto? Eso es lo que dice la Biblia también, que era lo que hacía Jesús. Jesús no hablaba lo que hablaba con el Padre. Jesús siempre hizo eso. Jesús siempre fue lo que hizo. Hablaba el lenguaje del cielo. Y nosotros muchas veces, como hijos de Dios, no hablamos el lenguaje del cielo. Hablamos lo que hay acá en la tierra. Hablamos lo que hay en nuestro corazón. Por eso, cuando empiezo a ver en libros, en películas, en muchos casos, personas que dicen ser cristianos y de su boca fluyen groserías, fluyen muchas cosas, donde uno dice, ¿realmente es cristiano? Y acá dice la Biblia también este pasaje, dice que de una fuente no pueden salir. Dice versículo 11, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? Si nuestra boca es parte del templo del Espíritu Santo, ¿cómo con una palabra puedo bendecir a Dios y cómo con las otras puedo estar maldiciendo a mi hermano? ¿O cómo puedo estar hablando de mi hermano? ¿Cierto? Y eso pasa muchas veces. Y hoy mi invitación es que nosotros podamos refrenar nuestra lengua. Es decirle al Espíritu Santo, Señor, enséñanos a hablar como tú hablarías. Enséñanos a hablar como hizo el Señor Jesús en el momento que le dice que le trajeron una mujer adúltera y todos traían para tentar a Jesús, para apedrear a esa mujer delante de Jesús. Y dice que Jesús estaba agachado, escribiendo en el suelo. ¿Y él qué le dice a los hombres? El que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y la Biblia dice que todos acusados por su conciencia las iban soltando y se van yendo uno por uno. Después Jesús levanta su cabeza y se queda mirando a esta mujer y le dice, ¿dónde están los que te juzgaban? He aquí, ni yo mismo te juzgo. Vete y no peques más. Esa es la manera en que nosotros deberíamos hablar. Mire, sea que la persona que esté aquí parada, que esté allá en la alabanza o el que esté allá sentado, no importa, todos somos iguales delante de Dios. Falla, no somos quien para hablar de esa persona. Lo único que podemos es acercarnos a la persona, exhortarla, que dice la palabra, pero dice con mansedumbre y todo para no llegar a ser tentados, ¿cierto? Y orar por esa persona. No somos nadie para decir, pero es que usted es un líder de alabanza y usted pecó, usted es el pastor y usted pecó. ¿Quiénes somos nosotros para decir eso? Nuestra condición sería decirle a la persona, mire, si usted continúa así y usted se muere, se va a perder. Y la Biblia es muy clara cuando dice que para los que conocen y se apartan, no queda otro sacrificio. Dios no puede ser crucificado dos veces. No quiere decir que yo peco y me la paso pecando y después va a pasar como si nada. Tal vez llegue el momento en que ya no puedo ser reconciliado con Dios. Dios no reconcilia una sola vez, pero esa vez es suficiente para estar reconciliados toda la vida y toda la eternidad con Cristo Jesús. Dios no necesitó de muchos sacrificios para reconciliarnos con Él. Y eso es lo que tenemos que mostrarle a la gente. Sea que no conozcan, o sea que conocen de Dios y se están apartando, es decirles solamente hay una reconciliación. Solamente hay una oportunidad. Y es encontrarnos cara a cara con Dios. Es reconciliarnos con Él mismo. Para seguir avanzando, la tercera es
la mente. Y vamos a la palabra de Dios en Hebreos. Hebreos 10, versículo 16, dice así la palabra. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Qué nos está hablando de esto? Esto es una promesa, ¿cierto? Esto es una promesa que cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, Dios pone su ley en nuestro corazón, pero también las escribe en nuestra mente. Y es donde nuestra mente empieza a ser renovada. Es donde nuestra mente ya no empieza a pensar de la misma manera en que pensaba antes. Es donde mis pensamientos muchas veces de venganza, de tristeza, de dolor, no pueden ser los mismos. ¿Cierto? Normalmente, una persona que está dolida por algo que le hicieron en su infancia, ¿qué es lo que más le duele? Son sus pensamientos, son sus recuerdos, ¿cierto? Pero si dice la Biblia que Dios escribió sus leyes en nuestras mentes, eso tiene que ser transformado. Es porque el amor y el poder de Dios está en nuestra mente y ya no va a haber, sí va a estar el recuerdo, pero ya no va a haber dolor por ese recuerdo. ¿Cierto? Es donde nosotros ese día pudimos perdonar a aquella persona por la que estuvimos molestos tanto tiempo. Tal vez sea el papá, tal vez sea la mamá, tal vez sea un hermano de sangre, tal vez sea un tío, tal vez sea un profesor. Muchos que están casados muchas veces es su pareja. Muchos que son padres muchas veces es algún dolor contra su hijo. Pero si somos nuevos no podemos tener esa clase de pensamiento en nuestras vidas. No podemos tener pensamientos de, si usted me la hizo, usted me la paga. ¿Cierto? O, bueno, hay veces Dios me ha tocado mucho porque yo hay veces digo, no me preocupe que yo no me olvido. Yo, las camisas no se ponen una sola vez, ¿cierto? Y cuando me acuerdo es como en parte diciendo, tranquila que usted me las paga. Y cada vez que pienso eso le digo, Señor, empiézame a transformar. Y me da alegría saber que Dios cada día renueva mi mente. Es porque sé que el día que decidí aceptar a Jesús, lo hice de verdad. Y esa es una garantía. Esa es una garantía. Cada día que nosotros renovamos nuestra mente quiere decir que estamos siendo reconciliados con Dios. Dios nos habla que Él es el pan de vida, que Él es el agua de vida, ¿cierto? Pero les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes comen cada 8 días? ¿Ustedes toman líquido cada 15 días? ¿Uno come y bebe algo cada mes? Si pasa eso, empieza a pasar lo que vemos en el África y todos esos países, que gente empieza a morir de hambre, ¿cierto? Si Jesús es el pan de vida y es el agua de vida, nos quiere decir que todos los días tenemos que acercarnos y beber de Él. Todos los días, si no, vamos a morir. Vamos a morir de hambre. Vamos a morir porque Él hace falta en nuestras vidas. Y eso lo vamos a empezar a reflejar. Yo he tratado de ir cambiando, pues casi no me gusta ver televisión, pero últimamente ya que compramos un televisor grande veo, es decirle a Dios, hay veces estoy viendo televisión y ya me ha pasado hartas veces que prendo algo y cuando me doy cuenta ni me acuerdo qué es la película porque estoy pensando en Dios más, lo que hago es pararme y apagar el televisor. Y hay veces que lo he pensado en pararme y botar el televisor. De pronto si alguno dice que lo regalo, si Dios me lo pone lo haría. pero pero sí, he pensado que así como Dios me puede dar eso ahorita, después me podría dar uno más grande, pero no es para que pierda el tiempo delante de Él. ¿Sí? Y uno tiene que empezar a cambiar su mente. Si yo veo que en mis pensamientos está más el deseo de satisfacer mi yo, tenga cuidado. En mi mente siempre debe estar, ahorita cantábamos que la roca eterna, y que decía que en todo con mis fuerzas y toda mi mente, ¿cierto? Y eso quiere decir que todo nuestro cuerpo, todo, debe estar enfocado solamente en Jesús.
mi mente, mis pensamientos. Y enfocado en Jesús también quiere decir que yo también tengo que tener mis pensamientos, mis hermanos. Cuando tengo en mis pensamientos a mis hermanos, ¿qué es lo que me empiezo a acordar? Ay, ¿verdad que tal persona se me acercó y me dijo que tenía tal problema? Venga y oramos por esta persona, ¿cierto? Pero muchas veces, me ha pasado muchas veces que me dicen, ayúdeme a orar, y uno, sí, claro, yo oro. Por ahí me acuerdo al mes y, uy, Dios mío. Y ya, y eso que me entero es porque la persona me cuenta que se resolvió el problema y uno muchas veces, gloria a Dios. Sí, gloria a Dios, pero uno ni siquiera se echó una oracióncita, así sea de 5 minutos por ese problema, ¿cierto? Entonces, cuando nuestra mente es renovada, es transformada, vamos a empezar a pensar en Cristo, pero también vamos a empezar a pensar en nuestro prójimo. También vamos a dejar de ser egoístas y también nos vamos a empezar a acordar de las necesidades de los demás. Nos acordamos y decimos, es que mi hermano tiene este problema económico y yo tengo la manera de poderlo bendecir económicamente, lo voy a hacer, ¿cierto? Si mi hermano está enfermo o alguien y mi mente está pensando en él, ¿cuál va a ser mi reacción? Es decir, venga, yo voy y oro por esa persona, porque lo tengo en mi mente, lo tengo en mis oraciones, ¿cierto? Si tengo en mi mente el deseo de hacer un negocio, ¿qué hago? Voy y le pregunto a Dios, ¿este pensamiento que tengo es tuyo, Señor? ¿Ese es tu deseo que yo haga esto? ¿Ese es tu deseo que yo emprenda estas cosas? Y es porque tenemos la mente de Cristo. Es porque fuimos realmente renovados. Y eso es lo que quiere Dios. Que nuestros ojos, nuestra boca y toda nuestra mente sea renovada por Él. Solamente por Él. Que estas tres cosas de nuestra vida no quiere Dios que haya espacio para otras cosas que no sean Él. Eso es lo que quiere Dios. Para los hombres, los que estamos casados, las que están casadas, si usted tiene algún pensamiento de que tiene problemas con su esposa, su esposo, y empieza a ver un hombre, sería como bueno, como mirar, como estar con otra persona, ¿será que me equivoqué? Pídale a Dios que transforme ese pensamiento. Dios no se equivoca con la persona que le dio, a menos de que usted ya la ha escogido solo sin preguntarle a Dios, que eso es muy distinto. Pero Dios no se equivoca con la persona que nos dio. Por eso nosotros pedimos, como casados, debemos también tener nuestros pensamientos, siempre saber que la persona que tenemos al lado es la persona perfecta que Dios tenía destinada para nosotros. Ese es ser nuestro pensamiento. Como padres, si tenemos hijos, no podemos decir, es que ese hijo que me tocó. Debemos saber que ese fue el mejor hijo que nos pudo tocar, porque estuvo en el pensamiento de Dios y Dios pensó en esos dos padres para que tuvieran ese hijo. Y Dios sabía que lo podían formar. Y eso es lo que tenemos que hacer, tener esos pensamientos. Si el cónyuge, si su amigo, si su patrón se está comportando de una manera incorrecta, sus pensamientos deben saber que Dios puede hacer algo con esa persona. Dios va a hacer algo con esa vida. Si hay padres que tienen problemas con sus hijos, que el hijo está desobediente, no piense que no hay solución. Si hay una solución, es estar delante de la presencia de Dios. Piense eso, piense eso. Si hay una esposa o un esposo que su familiar es inconverso, que no llega a los pies de Dios, ore. Piense siempre que Dios tiene una promesa y es que si eres salvo tú, serás salvo tú y tu casa. Ese es el pensamiento de nosotros y saber que eso estará establecido en nuestras mentes y que Dios lo cumple. Pero para que se cumpla, debemos buscar a Dios mismo. Ese es ser nuestro pensamiento. Si económicamente no están saliendo las cosas bien, su pensamiento debe saber que Dios hará lo debido a su momento. Dios hará lo debido. Dios hará lo debido. Dios por algo le está permitiendo, pero Dios hará lo debido en su momento. Tal vez sea abrir más puertas, tal vez sea cerrar puertas, no sé. Pero el pensamiento es busca a Dios. Busca a Dios y Dios le dirá qué hacer. No hay mejor guía que Dios mismo. Si Dios creó todo, como Él no va a saber cómo todo funciona bien. ¿Cierto? Entonces, pidámosle a Dios eso. Pidámosle que nuestras mentes sean renovadas, que nuestros
ojos y nuestra boca sean totalmente renovados, así como es nuestra vida espiritual. Eh, yo, antes de terminar, hoy fue corta la predicación. Quisiera hacer una pregunta, no sé a cuántos Dios le ha hablado este día, si hay alguien que realmente nunca se ha reconciliado con Dios, este es un momento para hacerlo. Este es un momento para hacerlo. No importa cuántos años llevemos en la iglesia, no importa cuántos días, siempre hay un momento para reconciliarnos con Dios. Y todos hemos pecado, sea de una manera u otra. El decir que ahora somos hijos de Dios no nos quita que no, ahora ya no pecamos. Eso es mentira. Muchas veces lo hacemos o de pensamiento, con nuestra boca, con nuestras acciones, con nuestros actos. Porque la Biblia también dice que el que sabiendo hacer el bien no lo hace, también es pecador, ¿cierto? Entonces, yo creo que es un día para reconciliarnos con Él nuevamente, pero esa reconciliación debe ser algo diario. Y aquel que Dios ha puesto en su corazón, llevar su palabra a cualquier lugar, sea un colegio, sea naciones, sepa que uno debe presentar al verdadero Jesús. Eso es lo que nosotros debemos tener muy claro siempre. Los de alabanza me colaboran con la canción. No sé si quiere, pongámonos en pie por un momento, alcemos por un momento más. Yo sé que Dios ha hecho grandes cosas. Todos los que estamos aquí no estamos por coincidencia. Todos estamos acá porque Dios tenía una cita con nosotros. Y estamos los que deberíamos estar. Y vimos, normalmente cuando yo pienso en el final de los tiempos, pienso que es algo duro, ¿cierto? Pero pienso que es el mejor momento porque hemos creído en Jesús sin haberlo visto. Hemos creído en Él por lo que nos han dicho evangelistas, por lo que han dicho pastores, pero principalmente porque creemos lo que dice su santa palabra. Y es por fe que creemos en Él. Y eso nos hace aún mayor galardones. Uy, eso ya está. Bueno, hace que la recompensa sea más grande porque sin haberlo visto decidimos creer en Él. Y permítame orar por ustedes, permítame pedir que Dios sea renovando nuestros pensamientos. Si alguno siente que tiene algo contra su hermano o ha hablado algo contra él y Dios le pone que debe acercarse a pedirle perdón, hágalo. La Biblia es muy clara cuando dice que si tú vienes a presentar una ofrenda delante de Dios, pero estando allí te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, ve a arreglarlo con él. ¿Cierto? Entonces, si tenemos algo que pedir perdón a un hermano, hagámoslo. No nos dé pena. Que lo estamos haciendo para Dios. Y lo estamos haciendo para tener una convivencia. Si tenemos un pensamiento contra alguien que no esté presente, pidámosle perdón a Dios y pidámosle el momento que nos permite estar delante de esa persona y poderle decir que la perdonamos. Si tenemos una necesidad de un familiar que esté en medio de la enfermedad o algo, pidámosle a Dios. Dios puede ser misericordioso y tocar a esa persona y levantarla. Pero si vemos que Dios la tocó a esa persona sin conversa, acerquémonos y digámosle quién fue el que lo sanó. No dejemos que nuestras vidas sigan pasando como si nada, que tengamos que esperar un domingo más, un sábado más para salir y decir que salimos llenos del Espíritu Santo, que hoy podamos salir totalmente transformados y mañana me pueda levantar con el deseo y el anhelo de buscar primeramente a Dios.
Y al dormir, antes de dormir, que la última palabra que esté en nuestra boca sea el nombre de Jesús. Que eso sea algo diario. Que no se vuelva una cita dominical, sino se vuelva una cita diaria. Padre, hoy te doy gracias, Señor, por esta congregación. Padre, te doy gracias por tu amor, Señor. Gracias por que tú, Señor, nos reconciliaste en la cruz, Señor. Gracias, Padre, porque tú hiciste un sacrificio, Señor, eterno, Señor, que solo es una vez. Padre, te doy gracias, Señor, porque hemos creído, Señor, que tú eres el Hijo de Dios, Señor. Te pido, Padre, que seas tú tocando, Señor, a aquel, Señor, que está en medio de la necesidad, Señor, aquel que no ha podido perdonar, Señor, seas tú tocándolo, enseñándolo a perdonar, Señor, así como tú nos perdonas, Padre amado. Te pido, Señor, que si hay algún enfermo en este lugar, Señor, sea el poder de tu Espíritu Santo, Señor, tocándolo. Seas tú, Señor, sanándolo, Señor, por medio de tu riqueza, Señor, por medio de tus riquezas espirituales, Señor. Gracias, Rey, por lo que haces. Gracias, Señor. Te pido, Señor, que en la misión evangélica, Señor, nuevas podamos empezar a presenciar un avivamiento de tu Espíritu Santo, Señor. Que las cosas nunca sean iguales, Señor, como las eran. Padre, derrama tu Espíritu, Señor. Abre las puertas de los cielos, Señor, y envía más de ti, Señor. Enséñanos a pasar tiempo delante de ti, Señor, a escucharte, Señor. Enséñanos a ver las cosas como tú las ves, a hablar lo que tú hablas, Señor, y renueva nuestros pensamientos, Señor. Permítenos tener la mente de Cristo. Padre, bendice por favor la iglesia, Señor. Levanta por favor murallas. No permitas que el enemigo, Señor, arrebate, Señor, lo que tú has sembrado, Padre amado. Te doy gracias, Señor. Te pido que seas tú levantando, Señor, misioneros, Señor, evangelistas, maestros, pastores, Señor, de este lugar, Padre. Jóvenes, Señor, que empiecen a adorarte, Señor, en espíritu y en verdad. Señor, que podamos vivir como lo dice tu palabra. Que sean los ancianos, Señor, tienen sueños, los jóvenes viendo visiones, Señor. Que haya un derramamiento de tu Espíritu Santo, Padre. Te doy gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén.